Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez hablaremos sobre tres funciones y con la cual vamos a iniciar primero es suma x2 más y2. Lo que va a hacer esto es elevar al cuadrado la primera matriz, después la segunda, y ya que están elevados los va a sumar. Entonces vamos a irnos a barra de fórmulas, ponemos un igual y vamos a poner suma x2 más y2. Abrimos los paréntesis, matriz X va a ser la celda A2 o la primera celda y matriz Y la segunda celda. Damos enter y nos ha dado 65. Vamos a comprobar qué fue lo que hizo. Elevó al cuadrado 16, 49. Y ya que están elevados, lo que hizo fue sumar cada uno y después mostrar el resultado. Como podemos ver, nos ha dado lo mismo y se supone que está bien. Entonces, para que nos hagan hacia los demás, arrastramos hacia abajo y lo que cambia nomás sería el donde se encuentran las celdas, porque hemos arrastrado hacia abajo para que cambien. Si yo cambio aquí un número, me va a cambiar este también. Es lo bueno de cuando seleccionamos celdas, que no ocupamos moverlos desde la barra de fórmula, sino desde la celda. Ahora vamos a hacer con suma x2 menos y2. Lo que va a hacer este es parecido a lo otro, pero en vez de sumarlo lo va a restar. Entonces vamos a empezar igual suma x2 menos y2. Matriz X, la primera celda, matriz Y, la segunda celda. Cerramos con paréntesis y damos enter. Menos 33, porque bueno, 16 nos elevó al cuadrado, y ya que están así, lo que hizo fue 16 menos 49 suma x2 menos y2. Ya vi que falló. Aquí no es 19, es 16, y como podemos ver nos ha dado lo mismo. 16 menos 49 nos da 33. Fue lo que hizo lo mismo aquí. Y ahora, para que nos dé los demás hacia abajo, arrastramos, y lo que cambia es de donde se encuentran las celdas las cuales se seleccionan. Entonces lo que hace esto es al cuadrado de este y después el cuadrado de este, y después la primera lo va a restar hacia la segunda, y es el resultado que nos da. Ahora suma x menos y2. Lo que va a hacer esto es algo muy diferente a lo que hizo anteriormente. Va a ver cuánto hay de diferencia de este a este, y ese número lo va a elevar al cuadrado. Entonces vamos a ver igual suma x menos y2. Se abre el paréntesis y vamos a seleccionar la matriz X, la primera, matriz Y, la segunda. Nos ha dado 9 porque, bueno, porque ¿cuánto hay de diferencia entre 4 y 7? Sería 3. Entonces ese número lo eleva al cuadrado y es el que nos da. Ahora vamos a restarlo hacia abajo. Lo mismo aquí, ¿cuánto hay del 5 para llegar al 6? 1. Entonces 1 al cuadrado, 1. En este me ha dado 0. ¿Por qué? Porque ¿cuánto falta del 7 para llegar al 7? 0. Entonces nos da 0. ¿Cuánto falta del 4 para llegar al 8? Serían 4. 4 al cuadrado, 16. Entonces de esta forma vamos a recordar: suma x2 más y2 va a elevar al cuadrado la primera celda o matriz, y después va a sumar la otra, y ya que están al cuadrado lo suma. Suma x2 menos y2, lo que va a hacer es elevarlos los dos al cuadrado, pero el primero lo va a restar por el segundo. Y en suma x menos y2 lo que va a hacer es ver cuál es la diferencia o cuántos hay entre cada uno, y ese número lo va a elevar al cuadrado y es el que va a mostrar. Espero que hayan aprendido a usar las funciones ya mencionadas, que es lo más importante que hayan aprendido. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, es totalmente gratis. Denle un like y activen la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Si tienen alguna duda, no duden en dejarlo en los comentarios y con mucho gusto la responderé. Nos vemos en el próximo video.